buenas tardes. Bienvenidos a otra clase más de nuestro curso de Arduino. En esta clase, antes de empezar a ver ya el tema de sensores, que es lo que tenemos que hacer hoy, vamos a ver un dispositivo más que nos faltó de entre los dispositivos que podemos utilizar para que Arduino despliegue los datos que va procesando y que el usuario pueda ver qué es lo que está pasando en el interior del Arduino. Eh, Como sabemos, nuestro Arduino no siempre va a estar conectado a una computadora. Nosotros podemos cargar el sketch y luego alimentar el Arduino con una batería. Entonces, de esa forma, no siempre vamos a tener a disposición el monitor serial para poder visualizar los datos. Entonces, en ese caso, podemos utilizar este display de cristal líquido, comúnmente conocido como el LCD. En la diapositiva podemos ver un poco de texto que nos indica cómo está construido este display de cristal líquido. Como dice ahí, entre dos placas se tiene una sustancia líquida, que cuando pasa la corriente eléctrica a través de esa sustancia líquida, algunas zonas se vuelven más opacas. De esta forma es como yo puedo desplegar caracteres alfanuméricos en este display. Como podemos observar ahí en la imagen, si conectamos de forma directa el display de cristal líquido al Arduino, vamos a tener que utilizar 6 pines digitales para que Arduino le pueda pasar los datos al display y se puedan desplegar los caracteres que nosotros deseamos. Nosotros vamos a estar viendo otra forma en la que vamos a utilizar menos pines, pero antes me gustaría mostrarle cómo es la estructura de la pantalla en sí. Entonces, el LCD que nosotros vamos a estar utilizando es de 16 por 2, es decir, tiene dos filas y 16 columnas. En cada uno de los cuadritos que se muestran en la imagen nosotros podemos desplegar un carácter. Entonces, en total, como tenemos dos filas de 16 columnas cada una, tenemos 32 cuadritos en los cuales podemos desplegar caracteres alfanuméricos. De esa forma, yo puedo controlar exactamente en qué cuadro pongo cada carácter. Si quiero escribir una palabra hola, por ejemplo, yo puedo elegir en qué fila va a ir ubicada esa palabra y en qué columna va a empezar a ubicarse. De esa forma, yo tengo control absoluto sobre dónde yo quiero que se despliegue la información. Existen en el mercado otros displays de más filas y más columnas. Pero lo que vamos a estar utilizando nosotros y lo que se usa comúnmente en proyectos de prototipos electrónicos son estas pantallas de 16 por 2. Entonces, yo les había dicho que en la diapositiva anterior, que si volvemos a ver, para conectar directamente al Arduino tendremos que utilizar 6 pines digitales. Pero nosotros vamos a utilizar un protocolo de comunicación que se llama I2C. Este protocolo que se puede implementar gracias a la plaquita que vemos aquí en la imagen. Esta misma plaquita es la que está soldada por el display que cada uno tiene en su kit. ¿Qué es lo que nos permite esta placa? Como ya les había dicho, utilizar el protocolo I2C. ¿Y qué es I2C? Es una forma en la que Arduino se comunica con otros componentes utilizando solamente dos cables. Un cable sería para transmitir los datos en sí, que es nuestro principal objetivo, y el otro cable sería para que se puedan sincronizar. La única forma de comunicación entre Arduino y otros dispositivos que hayamos visto hasta el momento es la comunicación serial, donde utilizábamos los pines RX y TX. RX es el pin por donde Arduino recibe los datos y TX es el pin por donde envía los datos. De esta forma, Arduino puede comunicarse solamente con un dispositivo al mismo tiempo. Digamos que yo no puedo comunicar mi Arduino con varios dispositivos sin tener un problema ahí de comunicación. Pero con el I2C yo sí puedo hacer que Arduino se comunique con diversos dispositivos utilizando ese canal I2C, datos y sincronización. Pero para que no exista un conflicto en la comunicación, cada dispositivo tiene una dirección que le identifica y lo diferencia de los otros dispositivos que están conectados por el Arduino mediante I2C.
Entonces, lo que necesitamos para utilizar este tipo de comunicación es primero conocer la dirección de nuestro dispositivo, no del Arduino. En este caso, de nuestro display, que es lo que vamos a conectar nosotros mediante I2C. Entonces, básicamente, y para simplificar las cosas, tenemos que tener en cuenta que este protocolo utiliza dos cables, como ya les había dicho, datos y sincronización. Por el resto no tenemos que preocuparnos porque Arduino ya nos proporciona librerías para poder utilizar directamente esta forma de comunicación. Así que simplemente lo que sí tenemos que tener en cuenta y tenemos que conocer es que Arduino tiene un pin que utiliza como reloj para sincronización y otro pin que utiliza para la transmisión de datos. En este caso, el reloj o el pin que se utiliza para sincronizar con los demás dispositivos es el pin analógico A5 y el pin que utilizamos para transmitir los datos es el pin analógico A4. Entonces, de esta forma, utilizando I2C, solamente vamos a estar ocupando dos pines de nuestro Arduino. A diferencia que conectando directamente, estábamos utilizando 6 pines digitales. Aparte de eso, solamente necesitamos conectar tierra y alimentación a nuestro display y de esa forma ya vamos a tener listo el display para conectar al Arduino y poder escribir el sketch para desplegar los datos que nosotros necesitemos que sean desplegados. Entonces, para poder utilizar el display de esta forma, no solamente se necesita que se tenga esta plaquita que ya está incorporada al display, sino también se necesita una librería externa. Si se acuerdan, en la clase pasada o antepasada ya creo, utilizamos el teclado. Para utilizar ese teclado habíamos descargado una librería llamada Keypad. De esa misma forma, ahora tenemos que descargar una librería que nos ayuda a controlar este display. En total necesitamos utilizar dos librerías. La primera librería que se ve aquí en la imagen llamada Wire ya viene instalada por defecto en el ID de Arduino. La segunda librería llamada Liquid Crystal I2C, esa es la que nosotros tenemos que descargar de la misma forma que hayamos descargado el de Keepa. Luego, acá podemos ver un poco cómo tenemos que utilizar esta librería para configurar correctamente nuestro display. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es declarar una variable LCD. En realidad acá le podemos poner el identificador que queramos. Y esto recibe tres parámetros. El primer parámetro sería la dirección de nuestro dispositivo. Y esa dirección nosotros primero tenemos que averiguar con otro sketch, que es el cual yo en el chat había dejado el enlace para que puedan descargar ese sketch, que ya vamos a estar viendo en un momentito. El segundo parámetro aquí es la cantidad de columnas que tiene mi display. Como estamos utilizando el de 16 por 2, entonces la cantidad de columnas es 16 y la cantidad de filas sería 2. Con esto ya tenemos ya nuestra variable lista para utilizar. Ahora, para inicializar el display tenemos que utilizar su función o su método init. Aquí siempre va a ir el identificador de la variable que creamos aquí. Y acá con este punto llama a la función init. Con esto yo ya tengo declarado e inicializado mi display. Ahora, acá tenemos otro método que se llama backlight, que es una luz o un LED de retroalimentación, digamos, que se enciende para que se pueda ver de mejor manera los caracteres que se van desplegando en el display. Y esa luz simplemente la encendemos con esa función. Nuevamente, el identificador, punto, y llamamos a la función backlight, en este caso. Luego, para imprimir texto en el LCD, simplemente tenemos que utilizar su método print y entre los paréntesis como parámetro pasamos simplemente la cadena que queremos que se imprima. Antes de eso, yo les había dicho que nosotros podemos tener control total sobre en qué posición exactamente se despliegan los datos.
Para eso tenemos la función o el método setCursor. SetCursor recibe dos parámetros. El primer parámetro sería la columna exacta en donde yo quiero que se despliegue mi información y el segundo parámetro sería la fila exacta. En este caso, en el ejemplo, muestra columna 0, fila 1. Esto sería entonces en la esquina inferior izquierda. Ahí empezaría a imprimirse. Entonces, si yo no utilizo esta función para imprimir los datos, se imprime directamente a la posición 00. Pero si yo quiero que se imprima en una posición diferente, entonces tengo que especificar en qué posición quiero que empiece a imprimirse lo que yo le mando como parámetro en la función print. Luego, otra función que nos va a ser de utilidad es clear. Esta función básicamente lo que hace es borrar todo lo que está en pantalla, en todas las posiciones. Y limpiamos para volver a escribir nuevamente en cualquier posición. Entonces, para poder utilizar ya este display y escribir el sketch, primeramente necesitamos hacer el montaje. Así que me gustaría que hicieran este montaje. Si nosotros vemos aquí, este es nuestro display de 16x2. En la parte de atrás tenemos esta pequeña plaquita que es la que nos ayuda a utilizar el protocolo de comunicación I2C. Esta pequeña plaquita aquí tiene 4 pines. Un pin para el reloj de la sincronización, un pin para los datos y después 2 pines para la alimentación, BCC y GND. Entonces lo que tenemos que hacer es conectar la patita correspondiente al reloj que está etiquetada como SCL, la conectamos al pin A5, al pin analógico A5 de Arduino. El pin que le sigue, que sería el pin de datos etiquetado como SDA, lo tenemos que conectar al pin analógico A4. Y luego BCC y GND, que ya sabemos cómo conectar la alimentación. Eso es todo lo que necesitamos en cuanto a la conexión. Luego simplemente voy a pasar al ID de Arduino para poder primeramente averiguar la dirección de nuestro dispositivo. Como ya les dije al empezar, yo había mandado en el chat un enlace. En ese enlace tienen que pasar y descargar el sketch que está almacenado en esa carpeta, que está almacenado, perdón, en esa carpeta. Este sketch, titulado como I2C Scanner, nos va a permitir averiguar la dirección I2C de este dispositivo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer las conexiones que había mostrado anteriormente, cargar este código en nuestro Arduino y abrir el monitor serial. En el monitor serial se va a mostrar un mensaje en donde nos indica ya cuál es la dirección de este dispositivo. Entonces, yo aquí por mi parte también voy a hacer las conexiones del display y vamos a ver enseguida cómo utilizar ese sketch del I2C Scanner para averiguar la dirección. Bueno, primeramente quiero que me digan si ya todos descargaron este sketch y ya tienen abierto en el ID de Arduino, así para continuar. Bueno, entonces si ya todos tienen, simplemente tenemos que cargar este código en nuestra placa y luego de cargar, acá tenemos que abrir nuestro monitor serial. Y nos aparece un mensaje y nos dice, dispositivo I2C encontrado en la dirección 0x27 en mi caso. En el caso de ustedes puede salir una dirección diferente y lo que nosotros tenemos que tomar es esto. En mi caso 0x27, porque esta es la dirección que vamos a utilizar para configurar nuestro display. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es, me voy a un nuevo sketch en el cual yo voy a estar escribiendo todo el código para poder controlar mi LCD. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a herramientas y en la parte donde dice Manage Libraries. Eso es lo que tenemos que utilizar, el mismo que utilizamos para descargar la librería de KiPad.
Entonces acá simplemente tenemos que escribir liquid crystal I2C con un espacio de por medio. eh, Liquid crystal espacio I2C. Si vamos bajando, bajamos. Y aquí esta es la librería que tenemos que descargar. En mi caso yo ya tengo instalada la librería. Si ustedes todavía no tienen instalada, acá les va a aparecer el botón de install. Tienen que elegir la última versión, que es la versión 1.1.2. Una vez que eligen esa versión, simplemente le dan a install y después de eso ya pueden cerrar esta ventana. Si se descargó correctamente, si está todo bien, nos vamos nuevamente en la parte de Sketch o programa, en la parte de incluir librería, y aquí debajo de Keepad ya me aparece la librería que acabamos de descargar, que es la de Liquid Crystal I2C. Entonces simplemente le doy un clic y acá ya me incluye esta librería. Pero esta no es la única librería que utilizamos en este caso. También necesitamos la librería Wire. Entonces hacemos lo mismo. Nos vamos a programa, incluir librería y acá buscamos, ya está Wire. Esto ya está instalado por defecto con el IDE. Entonces simplemente le damos clic y ya tenemos las dos librerías incluidas. Ahora sí podemos utilizar ya esta librería. Entonces lo que hacemos es escribir liquid crystal bajo I2C y le damos un identificador. Aquí le tenemos que pasar como parámetro la dirección que conseguimos en el sketch anterior, el del escáner. En mi caso era 0x27. Luego le pasamos la cantidad de columnas, que es 16, y la cantidad de filas, que sería 2. Con eso ya tenemos, digamos, la variable LCD. Ahora, dentro del setup lo que tenemos que hacer es lcd.init para inicializar el dispositivo. Y lcd.backlight. Luego de esto ya podemos empezar a imprimir mensajes. Yo, por ejemplo, acá en el setup voy a imprimir algo que quiero que se muestre siempre, pero para eso le voy a decir con la función setCursor que yo quiero que se imprima en la... Primero tenemos que especificar la columna. En la columna 5, fila 0. Es decir, en la fila de arriba, a partir de la columna 5, yo quiero que se muestre el siguiente mensaje. Que lo hago con lcd.print. Y acá simplemente voy a escribir la palabra hola, por ejemplo. Ahora yo quiero que en la fila de abajo se vayan mostrando los segundos que van pasando. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos y así sucesivamente. Entonces lo que yo tengo que hacer primeramente es lcd.setCursor y le digo, quiero que te ubiques en la columna 0, fila 1. De esa forma yo me voy a la esquina inferior izquierda de mi display. Y acá simplemente tengo que imprimir lo siguiente. Hay una función que podemos utilizarlo ya directamente que se llama milis. Esta función lo que hace es devolver la cantidad de milisegundos que pasaron desde que se encendió el Arduino. Simplemente eso. Desde que yo encendí mi Arduino, ¿cuántos segundos pasaron? Lo que yo voy a hacer entonces es dividir esto entre 1000. ¿Por qué? Porque cada 1000 milisegundos sería un segundo. Entonces, de esta forma yo estoy convirtiendo el tiempo de milisegundos a segundos directamente. Luego de eso yo quiero que se imprima el lcd.print
con un espacio de por medio la palabra segundos. Acá ya nos hace falta utilizar la función setCursor. ¿Por qué? Porque esta función va a seguir imprimiendo luego del último carácter que imprimió con este llamado. O sea que simplemente continúa al lado. Luego de eso, yo necesito simplemente que espere un segundo con un delay 1000. Si no se enciende el backlight del display, en la parte de atrás, a ver si se alcanza a apreciar, tenemos estos 4 pines que son los que se comunican, digo, los que se conectan para lograr la comunicación. Y después tenemos estos otros 2 pines que serían el pin etiquetado como LED, es el que tenemos que conectar a 5 voltios. Podemos conectar directamente a los 5 voltios de Arduino también y de esta forma ya se encendería, que es justamente lo que yo voy a hacer en este momento, que es conectar. Y una vez que yo conecto ese pin etiquetado como LED por 5 voltios, ya se enciende el display. Ahora, simplemente lo que tengo que hacer es, primeramente verifico mi código. Se compiló perfectamente, no hubo ningún error y ahora simplemente tengo que cargar este código. Y podemos ver cómo el mensaje se imprime correctamente. En la primera fila, a partir de la columna 5, se muestra el mensaje de hola y en la columna de abajo, perdón, en la fila de abajo, a partir de la columna 0, ya se van mostrando los segundos que van pasando. Entonces, de esta forma es como nosotros podemos controlar el display de 16:2. Este dispositivo básicamente lo utilizamos para que el Arduino pueda mostrar la información al usuario, porque como dije, no siempre vamos a tener nuestra placa conectada a la computadora, y si no está conectada a la computadora, lógicamente no tenemos a nuestra disposición el monitor serial. Entonces, para eso podemos utilizar un display. Bueno, con esto cerramos la parte de los dispositivos que Arduino puede utilizar para intercambiar información con el usuario, digamos. Ahora vamos a empezar a ver el tema de sensores. Estos son los temas que tenemos que ver entonces entre esta clase y la clase siguiente. Primeramente lo que vamos a hacer ahora es medir la intensidad de la luz con un LDR. Entonces el primer sensor que vamos a estar viendo es un sensor de luz. Después vamos a detectar objetos con un sensor infrarrojo. Vamos a medir distancias con un sensor ultrasónico. Vamos a medir temperatura con un sensor analógico llamado LM35. Y luego vamos a volver a medir temperatura y ahora también humedad con un sensor digital en este caso. Y vamos a ver también sus diferencias. Este sensor digital es llamado DHT11 y es muy común en proyectos con Arduino. Entonces, lo primero que tenemos que ver es el LDR, que sus siglas en inglés significa resistor dependiente de la luz. Y sí, es un resistor. Ya vimos lo que son los resistores, ya utilizamos muchísimos resistores, sabemos por qué se los conectan en un circuito, que es para, digamos, controlar o regular la intensidad de la corriente. En este caso, y también, antes de continuar con lo que es LDR, ya habíamos visto el potenciómetro, que es también una resistencia, solamente que podemos variar su valor con una perilla, o sea, girando una perilla. Nosotros giramos y su valor aumenta y disminuye. En este caso el LDR también se comporta de esa forma. Es un resistor que su valor puede ir cambiando, puede aumentar y puede disminuir. Solamente que en este caso nosotros no variamos su valor con una perilla, sino con la intensidad de la luz que incide sobre este LDR. Cuando hay una alta intensidad luminosa incidiendo sobre este dispositivo, la resistencia es muy pequeña. Sin embargo, cuando estamos en la oscuridad total, la resistencia es muy alta de este dispositivo. Y nosotros
conectamos este dispositivo a la entrada analógica del Arduino. ¿Y por qué entrada analógica? Porque la intensidad de la luz es un fenómeno cuyo valor puede ir cambiando continuamente, o sea, de forma continua. A diferencia de, como ya habíamos visto, las señales digitales, perdón, cambian en intervalos discretos. Por ejemplo, puede ir de 2 a 2 o puede tener solamente dos valores, 0 o 1, como el caso de las señales digitales binarias. Pero la intensidad de la luz puede tener muchísimos valores. O sea, cambia de forma continua, por lo tanto es una señal analógica. Y al ser una señal analógica, nosotros tenemos que conectar por nuestra entrada analógica del Arduino. Entonces, aquí podemos ver cómo se conecta por el Arduino. Simplemente una de las patitas de nuestro LDR le tenemos que conectar a 5 voltios. La otra patita a través de una resistencia, en nuestro caso vamos a utilizar una resistencia de 10 kiloohmios, que sería marrón, negro, naranja, dorado. A través de esa resistencia conectamos la patita restante de nuestro LDR a tierra. Y desde la intersección de nuestra resistencia y la patita del LDR mandamos un cablecito a una de las entradas analógicas de Arduino. En este caso no importa cuál entrada estemos utilizando. Y por supuesto tenemos que conectar 5 voltios y GND del Arduino a nuestro protoboard. Con eso ya estaríamos eh, teniendo toda la conexión que necesitamos para visualizar los datos de nuestro LDR. O sea que nuestro LDR le arroja al Arduino. Entonces, ahora simplemente voy a pasar nuevamente al ID del Arduino. El código que tenemos que hacer es sencillo porque ya habíamos hecho un código para leer los datos del potenciómetro y sería exactamente el mismo. Simplemente necesitamos declarar una variable LDR y le asignamos en qué entrada analógica queremos conectar nuestro LDR. Por ejemplo, puede ser en la entrada analógica A1, como en el ejemplo de la diapositiva. Luego voy a crear una variable llamada lectura, que es la que va a almacenar la lectura de nuestra entrada analógica. Aquí simplemente voy a inicializar el monitor serial, puesto que las entradas analógicas, como ya había comentado en clases anteriores, no necesitan ser configuradas, porque siempre son entradas. Entonces, de esta forma, aquí lo que yo voy a hacer es, en la variable lectura, voy a arrojar, voy a almacenar lo que me devuelve la función analog read. Con esto yo leo un pin analógico, una entrada analógica. ¿Y cuál es la entrada analógica que voy a leer? La indicada por la variable LDR. Entonces acá simplemente lo que yo necesito es poner serial begin, no, perdón, serial print, ya en este caso, serial print ln. Lo que voy a hacer aquí es poner, por ejemplo, lectura, dos puntos, espacio, y le voy a concatenar el valor de la lectura. Como el valor de la lectura es un dato entero, yo tengo que utilizar el constructor string para poder hacer correctamente la concatenación. Y aquí le paso lectura. Simplemente voy a poner que la lectura y la impresión se hagan cada 100 milisegundos, es decir, se va a hacer 10 veces en un segundo. Entonces aquí podemos compilar, primeramente guardar. Se compiló correctamente el código. Ahora voy a hacer también yo aquí el montaje del LDR al Arduino. Como les había dicho, tenemos que utilizar una resistencia de 10 kiloohmios. Marrón, negro, naranja y dorado. Y por supuesto el LDR, que sería este pequeño dispositivo. Y nuevamente, una de las patitas del LDR lo conectamos al positivo de la alimentación
Y la otra patita, mediante esta resistencia de 10 kiloohmios, la vamos a mandar a tierra, de esta forma. Y en esa misma fila donde está conectada la patita del LDR y la de la resistencia, mandamos entonces un cablecito a nuestra entrada analógica A1 en este caso. Y nunca tenemos que olvidarnos de conectar 5 voltios y GND a las líneas de alimentación del protoboard. De esta forma sí ya podemos cargar el código una vez que tenemos todo el montaje. ¿Acerca de qué sería tu pregunta, Pablo? Voy a volver a mostrar el sensor que estamos utilizando. Sería este pequeñito de aquí, que tiene una cabeza redonda y achatada y tiene dos patitas. No sé si se alcanza a ver correctamente. Bueno, entonces una vez que cargamos ya el código, tenemos las conexiones, compilamos el código, compila correctamente, cargamos y aquí vamos a ver la lectura. Y ahora yo le voy a dar luz y vamos a ver cómo aumenta la lectura. Si yo le alumbro, ahí podemos ver cómo va aumentando. O sea, aquí con la linterna del celular, simplemente le doy más luz. Podemos ver cómo aumenta la lectura de nuestro LDR. Ahora, si yo le saco la luz, va disminuyendo. Ahora, si con la mano, por ejemplo, yo cubro el sensor, ahí podemos ver cómo disminuye aún más la lectura. Entonces, con el nivel de la lectura nosotros podemos determinar si hay mucha luz o si hay poca luz en el entorno donde está ubicado este sensor. Entonces, nuevamente, si hago que la luz de la linterna incida directamente, podemos ver cómo aumenta la lectura. Si cubro con la mano, entonces la lectura disminuye drásticamente. Esta es la forma, por ejemplo, como se pueden encender las luces de forma automática una vez que anochezca. Porque cuando ya anochece y desaparece la luz del sol, la lectura del LDR va a ser mucho menor. Entonces, con eso nosotros podemos detectar que ya está anocheciendo y hacer que la luz se encienda entonces. De esta forma sencilla podemos ya utilizar el LDR para medir la intensidad de la luz. Bueno, ahora, el siguiente sensor que vamos a ver es este, el sensor de proximidad. Bueno, en la diapositiva dice que este sensor emite un haz infrarrojo. La luz infrarroja es una luz que nosotros no podemos observar, o sea, no es visible para la vista humana. Por lo tanto, cuando utilicemos este dispositivo, nosotros no vamos a ver nada de luz. ¿Por qué? Porque es infrarroja. Entonces, emite un haz de luz infrarroja y si nosotros ponemos algún objeto, sería un obstáculo para ese haz de luz infrarroja. Entonces, va a rebotar en ese obstáculo y va a volver en dirección al sensor. De esta forma, acá podemos ver que este sensor, cuando detecta un objeto, en su salida, aquí el pin etiquetado como out, lo que hace es entregar un nivel bajo. Eso quiere decir, si nosotros tenemos un nivel alto en este pin de salida, no hay ningún objeto detectado. Pero si se detecta un objeto, esta patita, este pin se pone en un nivel bajo, en un low. Es, digamos, al revés de cómo nosotros andábamos utilizando el pulsador, por ejemplo. Si no estaba pulsado, siempre teníamos low. Cuando se pulsaba, teníamos high. En este caso, si no se detecta ningún objeto, tenemos high, pero si se detecta algún objeto, tenemos low. Es simplemente del revés. Entonces, sabiendo esto, ya se podrán imaginar que este sensor no es analógico, sino que más bien es digital. Claro que tiene una cierta sensibilidad. No hay que confundir con los sensores de distancia, porque los sensores de distancia te pueden calcular exactamente a cuántos centímetros se encuentra el objeto.
pero este sensor no te puede calcular la distancia a la que se encuentra el objeto, sino que solamente te puede detectar si hay o no un objeto frente a él. Solamente eso. Por eso es que este sensor es digital, porque solamente necesitamos una señal digital para saber si existe o no existe un objeto como obstáculo. Ya que es un sensor digital, la forma de conectarlo es muy sencilla. De nuevo, tenemos dos pines que son para la alimentación. Tenemos el GND y los 5 voltios de Arduino. Y el pin out lo tenemos que conectar a un pin digital de Arduino configurado como entrada. Entonces, como dice aquí en la diapositiva, se conecta al Arduino mediante uno de sus pines digitales configurado como entrada y se utiliza la función Digital Read para monitorear constantemente su estado. Y ahí es donde vamos a determinar si se detecta o no algún objeto. No, pero ahí en el donde están las cabras, pero ese es donde están los animales, ese. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer Ya, es escribir ¿sabe qué vamos a el hacer? código necesario. Entonces voy a crear un nuevo sketch aquí Para que largue el agua y cuando está muy húmedo para que no. y ya antes de empezar a codificar ya voy a guardar y le voy a dar un nombre. Sería sensor IR de infrarrojo. Antes más agua. Y infrarrojo ahora y ahí ya el que detecta la luz para que se prenda azul. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en primera instancia? Es crear una variable, le voy a llamar estado, por ejemplo. Perdón, primero sensor. Y aquí voy a indicar el pin en donde yo quiero conectar. Por ejemplo, el pin 3, supongamos. Luego voy a crear una variable del tipo bool que se va a llamar estado. Aquí en el setup, lo primero que tenemos que hacer es utilizar la función pinMode para configurar el pin del sensor como una entrada. Entonces le digo, sensor, quiero que sea un input. De vuelta voy a utilizar el monitor serial, entonces serial Jim 9600. Y acá lo que voy a hacer dentro de mi void loop es estado igual a digital read y voy a monitorear el estado de mi sensor. De esta forma. Y dijimos, y voy a poner acá otra vez en un comentario. Si el estado es high, no hay obstáculo detectado. Y si el estado es low, perdón, low, eso significa que se detecta un obstáculo o un objeto. Entonces lo que yo voy a hacer es, si mi estado es igual a true, eso significa un estado high. Entonces en ese caso yo voy a imprimir un mensaje que diga que no hay ningún objeto o no se detectó ningún objeto. De lo contrario, si no es true, es lógico que el estado es false. Entonces simplemente pongo con un else serial.println y que me muestre el mensaje objeto detectado. Y me falta el punto y coma en ambos serial print. Y por último, como siempre, un delay. Voy a poner de 100 milisegundos. Antes de conectar y utilizar el sensor es muy importante saber que tenemos un pequeño potenciómetro. O sea, si yo voy de vuelta a la diapositiva, ahí en la imagen se puede observar que este sensor tiene un potenciómetro, que es un potenciómetro azul. Es diferente al potenciómetro que estuvimos utilizando, pero esto también es un potenciómetro. Para poder variar la sensibilidad, simplemente tenemos que, con un destornillador, hacer girar ese potenciómetro y buscar la sensibilidad que nosotros queremos que tenga. Podemos ponerle una sensibilidad altísima, de esa forma va a poder detectar objetos
que estén a una distancia más alejada, digamos. O le podemos poner que tenga una sensibilidad muy alta. Simplemente tenemos que girar de un extremo al otro y buscar exactamente la sensibilidad que nosotros queremos que tenga este dispositivo. Para eso simplemente tenemos que probar, tenemos que acercar, por ejemplo, el dedo al sensor e ir girando la perilla de este potenciómetro para encontrar el punto exacto que nosotros queramos que tenga. Voy de vuelta, voy a compilar esto, se compila correctamente y ahora voy a cargar el sketch a la placa del Arduino, mientras voy a conectar el sensor con el Arduino. La patita BCC de nuestro sensor lo conectamos al positivo de la alimentación, GND lo conectamos al negativo de la alimentación y la patita etiquetada como out lo vamos a conectar en este caso al pin 3, que es el que estamos configurando en nuestro sketch. Bueno, ahí sí ya tengo, vuelvo a abrir el monitor serial y si yo acerco mi mano al sensor, aquí se puede observar cómo se detecta un objeto. Si alejo mi mano, está ahí. Acerco mi mano y me dice objeto detectado. Alejo mi mano y me dice que no se detectó ningún objeto. Entonces, de esta forma podemos utilizar este sensor para detectar los objetos que se puedan presentar. Por ejemplo, si estamos haciendo un pequeño robot que queremos que esquive obstáculos, este es el sensor que podemos utilizar. Se detecta un obstáculo y hacemos que nuestro robot simplemente gire y vaya por otro camino, evadiendo así los obstáculos que se puedan presentar. Entonces, así de sencillo. Es simplemente leer el estado de un pin digital configurado como entrada. Entonces, en la clase siguiente vamos a estar viendo ya el tema de medir la distancia y los sensores de temperatura que nos hicieron falta ver. Me gustaría saber si hay alguna pregunta con respecto a lo que estuvimos viendo hoy, cerca del display, el LDR o este sensor infrarrojo. El sensor sería el sensor infrarrojo. Es este pequeñito que está aquí, que tiene un LED infrarrojo y un receptor. Ambos tienen la apariencia de un LED normal, común y corriente que estuvimos utilizando. Es de esta forma. Este es el sensor infrarrojo que es el que utilizamos para detectar los obstáculos. O no estoy seguro si es exactamente a eso a lo que te referías al preguntar cuál es. Sí, genial. ¿Pudiste encontrar entonces para hacer la prueba? Total, van a tener este video ya a disposición en la semana y siguiendo este video van a poder seguir las prácticas que estuvimos haciendo con el LDR y este sensor infrarrojo. Bueno, entonces después vamos a ponernos de acuerdo en qué hora quedamos para la clase del miércoles. Entonces nos vemos el miércoles y esto es todo por esta clase. Gracias.